Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, una historia que ha capturado la atención de miles, si no millones, de personas alrededor del mundo. Hablamos de una conexión que parece haber sido tejida por los hilos del destino, o quizás, por la fuerza de un guión extraordinario. Prepárense para desentrañar los misterios que rodean a Demet Özdemir y Can Yaman, y la intrigante frase que encapsula una tensión palpable: si no confías, rompamos. ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Es una realidad, un rumor, o una interpretación de su conexión en pantalla? Vamos a explorarlo todo. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras fascinantes historias. La dupla de Demet Özdemir y Can Yaman se convirtió en un fenómeno, especialmente con su trabajo en la exitosa serie Erkenzikuş. Desde el momento en que sus personajes, Sanem y Can, cruzaron miradas en la pantalla, una química innegable prendió fuego en los corazones de la audiencia. Sus interacciones eran magnéticas, llenas de esa chispa que hace que las historias de amor en la ficción se sientan tan reales. Los fans se enamoraron de su complicidad, de las miradas intensas, de las sonrisas cómplices, y de la forma en que transmitían la pasión y el afecto de sus personajes. Y como suele suceder cuando dos actores irradian tanta energía juntos, empezaron a surgir las preguntas, los susurros y las especulaciones: ¿será que su conexión va más allá de las cámaras? Este es precisamente el punto donde la frase "si no confías, rompamos" entra en juego. En el contexto de la serie, estas palabras, o una idea similar, a menudo reflejan los dilemas y las pruebas que Sanem y Can enfrentan en su relación. El amor entre ellos no es un camino de rosas, está lleno de malentendidos, de celos, de secretos y de desafíos externos. La confianza se convierte en un pilar fundamental, y cuando ésta se tambalea, las consecuencias son inevitables. La serie magistralmente exploraba esta fragilidad, mostrando cómo la duda puede erosionar incluso los sentimientos más fuertes. Y es ahí donde el público se conecta de una manera profunda, porque todos, de alguna u otra forma, hemos experimentado la importancia de la confianza en nuestras propias relaciones. Pero, ¿qué sucede cuando la línea entre la ficción y la realidad se vuelve borrosa? El éxito de Erkenzikuş fue tan abrumador que la audiencia empezó a proyectar la química de Sanem y Can en la vida real de Demet y Can. Se deseaba fervientemente que esos dos seres que parecían tan compatibles en pantalla también lo fueran fuera de ella. Las redes sociales se llenaron de comentarios, de teorías, de esperanzas de ver florecer un romance entre ellos. Cada aparición pública conjunta, cada me gusta o comentario entre ellos, era analizado con lupa, buscando confirmación de esos sentimientos que la audiencia quería creer. Fue en este caldo de cultivo de expectativas y deseos donde la frase "si no confías, rompamos" adquirió un nuevo significado, o al menos, una nueva interpretación. Para los fans, estas palabras podrían haber sido un eco de la intensidad de su relación en pantalla, una especie de lema que encapsulaba la naturaleza a veces turbulenta pero apasionada de su amor ficticio. Podrían haberla usado para describir esa etapa de la serie donde la pareja luchaba por superar obstáculos, donde la desconfianza amenazaba con separarlos, y donde la decisión de seguir adelante implicaba una fe ciega en el otro. Además, es importante recordar el contexto cultural. En muchas producciones televisivas, especialmente en el género romántico, las relaciones suelen estar marcadas por dramas, por la necesidad de superar adversidades para demostrar la fuerza del amor. La frase "si no confías, rompamos" resalta precisamente esa vulnerabilidad inherente a las relaciones, la necesidad de una base sólida de confianza para que puedan prosperar. Y en el caso de Demet y Can, el público se sintió tan inmerso en esa montaña rusa emocional que las palabras resonaban con fuerza, incluso fuera del universo de la serie. Ahora, ¿qué podemos decir sobre su relación fuera de la serie? Es natural que, tras compartir tantas escenas íntimas y emocionales, los actores desarrollen un vínculo. Y Demet y Can no fueron la excepción. Se sabía que se llevaban muy bien, que disfrutaban de la compañía del otro, y que compartían un gran respeto profesional. Había declaraciones en entrevistas donde hablaban de la buena energía que fluía entre ellos, de lo fácil que era trabajar juntos. Y esto, para los fans, era más que suficiente para alimentar la esperanza de un romance. Sin embargo, es crucial mantener la perspectiva. El mundo del espectáculo está lleno de historias de actores que desarrollan amistades profundas y duraderas, sin que éstas trasciendan a lo romántico. Y en el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, aunque
Hubo mucha especulación, nunca hubo una confirmación oficial de una relación romántica entre ellos en la vida real, al menos no en el sentido que muchos fans anhelaban. Ambos han tenido sus propias vidas y relaciones fuera de la serie. Y esto, de nuevo, es completamente normal y saludable. Pero la fuerza de la conexión que crearon en Erkenci-Kus fue tan poderosa, que la imagen de ellos juntos, ya sea en pantalla o en las raras ocasiones en que aparecían juntos fuera de ella, se quedó grabada en la memoria colectiva. La frase "si no confías, rompamos", en este sentido, se convierte en un símbolo de esa intensidad, de esa pasión que transmitieron, y de la montaña rusa emocional que vivieron sus personajes, y que por extensión, el público sintió suya. Podríamos interpretar esta frase de varias maneras. Por un lado, como un reflejo de los conflictos y las dudas que surgían entre Sanem y Khan en la serie, momentos en los que la confianza era puesta a prueba hasta el límite. Cada vez que uno de ellos dudaba del otro, la relación se veía amenazada, y la posibilidad de una ruptura era muy real. La frase encapsula esa precariedad, esa fragilidad que hacía que cada reconciliación fuera más dulce y significativa. La tensión dramática que generaba esta frase, o su equivalente temático dentro de la narrativa, era un motor clave para el desarrollo de la trama y para mantener a la audiencia enganchada. No se trataba solo de un dicho, sino de un punto de inflexión recurrente en la evolución de su amor, un recordatorio constante de lo fácil que podía desmoronarse si la base de la confianza se erosionaba. Por otro lado, la frase también puede ser vista como una declaración de principios en una relación amorosa. En cualquier relación sana, la confianza es un componente esencial. Sin ella es difícil construir un futuro sólido. Si la confianza se rompe a menudo, la relación no puede recuperarse. Y esto se aplica tanto a la ficción como a la vida real. La frase en este contexto sería un recordatorio de la importancia de ser honestos, transparentes y de creer en el otro. En el universo de Erkenci-Kus, esta verdad se manifestaba de forma cruda y directa. Los personajes, a menudo impulsados por malentendidos o influencias externas, se enfrentaban a decisiones cruciales donde la fe en el otro era lo único que podía salvarlos. La frase se convertía así en un mantra de supervivencia emocional, una advertencia sobre los peligros de ceder ante las inseguridades. Es fascinante cómo la audiencia adopta elementos de las producciones que aman. Erkenci-Kus no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural que generó un nivel de engagement muy alto. Los fans se sintieron parte de la historia, y las emociones de los personajes se convirtieron en sus propias emociones. Por eso frases como "si no confías, rompamos" trascienden la pantalla y se quedan resonando en el imaginario colectivo, especialmente cuando se trata de parejas con una química tan palpable como la de Demet y Khan. La identificación del público con las tribulaciones de Sanem y Khan era tan profunda que cualquier dilema que enfrentaran, cualquier palabra cargada de significado, se convertía en un tema de conversación y análisis. La frase se convirtió en un símbolo de esa montaña rusa de emociones, de la montaña rusa que era seguir la evolución de su amor. También es importante considerar el papel de los medios y las redes sociales en amplificar estas historias. Cada fotografía, cada entrevista, cada rumor era difundido y discutido, creando un aura de misterio y fascinación alrededor de Demet y Khan. La frase se convirtió en un código, una forma de referirse a la intensidad de su relación, real o imaginada. Era un eco de la pasión que compartían en pantalla, y de la esperanza de que esa magia pudiera existir en la vida real. Las plataformas digitales se transformaron en un ecosistema donde los fans podían compartir sus teorías, debatir sobre la autenticidad de su conexión y, en definitiva, mantener viva la llama de la narrativa. La frase, utilizada en memes, hilos de discusión y comentarios, adquirió una vida propia, separada del contexto original de la serie. Profundizando en la narrativa de Erkenci-Kus, podemos recordar escenas clave donde la confianza era el eje central del conflicto. Sanem, con su naturaleza soñadora y a veces insegura, a menudo se veía envuelta en situaciones que la hacían dudar de Khan, especialmente cuando influencias externas o malentendidos jugaban en su contra. Khan, por su parte, con su pasado turbulento y su personalidad protectora, también experimentaba momentos de incertidumbre, cuestionando las intenciones o la lealtad de Sanem ante circunstancias adversas. En estos puntos álgidos, la frase "si no confías, rompamos" se sentía como una amenaza latente, una espada de Damocles sobre su incipiente amor. No era una amenaza vacía, en la serie, la falta de confianza a menudo conducía a separaciones dolorosas, a desilusiones que debían ser superadas para que su amor pudiera florecer verdaderamente.
La resonancia de esta frase también se amplifica por el propio desarrollo de los personajes. Sanem pasa de ser una joven aspirante a escritora con grandes sueños a una mujer que aprende a confiar en su instinto y en su capacidad de amar a pesar de las adversidades. Kan evoluciona de un hombre aparentemente distante y con un pasado oscuro a alguien que abre su corazón y demuestra una vulnerabilidad conmovedora. En este viaje de transformación, la confianza mutua se convierte en el hilo conductor. La frase entonces no solo representa un obstáculo, sino también un llamado a la fortaleza interior y a la valentía necesaria para apostar por el amor. Además del drama inherente a la relación ficticia, el carisma de los actores jugó un papel fundamental en la creación de esta aura de misterio y expectativa. La forma en que Demet Özdemir y Can Yaman se complementaban en pantalla era casi hipnótica. Sus miradas, sus gestos, la forma en que sus cuerpos se comunicaban incluso en el silencio, todo apuntaba a una conexión que trascendía la mera interpretación de un guión. Esto alimentó la esperanza de los fans de que lo que veían era una manifestación de sentimientos reales. Los pequeños gestos en entrevistas, las interacciones en eventos públicos, todo era diseccionado y analizado en busca de pistas. La frase "si no confías, rompamos" se convirtió en una especie de código interno para los seguidores, un modo de expresar la intensidad que percibían en su relación, tanto en la ficción como posiblemente en la realidad. La vida real de Demet y Can, separada de sus personajes, es por supuesto un territorio más privado. Si bien se sabe que desarrollaron una fuerte amistad durante las grabaciones de Erkenci Kuş, y que compartieron momentos de complicidad y respeto mutuo, las especulaciones sobre un romance nunca fueron confirmadas oficialmente. Ambos han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales, y esto es, como se mencionó anteriormente, perfectamente normal y esperable en el mundo del espectáculo. Sin embargo, el impacto de la química que compartieron en pantalla fue tan poderoso que la imagen de ellos juntos se quedó grabada en la memoria colectiva de millones de espectadores. La frase "si no confías, rompamos" se mantiene como un eco de esa intensidad, una forma de recordar la pasión y la vulnerabilidad que lograron transmitir, y la conexión emocional que el público estableció con ellos. La frase en sí misma es una declaración audaz. Implica un punto de no retorno, una línea que, una vez cruzada por la desconfianza, no puede ser fácilmente reparada. En el contexto de una relación romántica, sugiere que la confianza es el fundamento insustituible. Sin ese fundamento, la estructura entera se desmorona. Aplicado a Sanem y Can, la frase encapsula la precariedad de su amor en muchos momentos. Cada vez que las dudas se cernían sobre ellos, la posibilidad de que todo terminara era palpable. Esto añadía un nivel de drama y realismo a su historia, resonando con las experiencias de muchas parejas que han enfrentado desafíos similares. La universalidad del tema de la confianza en las relaciones es otro factor que explica la perdurabilidad de la frase y la conexión entre Demet y Can. Casi todos hemos experimentado la fragilidad de la confianza en algún momento de nuestras vidas. Hemos sentido la punzada de la duda, hemos temido la traición, y hemos luchado por mantener viva la fe en alguien. La serie Erkenci Kuş y la química de sus protagonistas tocaron estas fibras universales, creando un vínculo emocional profundo con la audiencia. La frase "si no confías, rompamos" se convirtió en una forma concisa y potente de expresar esa vulnerabilidad inherente a la búsqueda del amor. Para concluir, la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman, forjada en el crisol de Erkenci Kuş, fue un fenómeno que trascendió la pantalla. Su química innegable, la intensidad de sus personajes y las complejidades de su relación ficticia crearon una narrativa cautivadora. La frase "si no confías, rompamos", lejos de ser una simple línea de diálogo, se convirtió en un símbolo de la fragilidad, la pasión y la importancia fundamental de la confianza en el amor. Reflejó los conflictos inherentes a la trama, pero también resonó con las esperanzas y los anhelos de los fans, quienes se enamoraron de la idea de que esa magia pudiera existir en la vida real. Si bien la realidad de su relación fuera de la pantalla es un asunto privado, el legado de su conexión en la serie perdura, recordándonos el poder duradero de las historias bien contadas y de los actores que logran tocar nuestras fibras más íntimas. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy a través de la intrigante conexión de Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que hayan disfrutado desentrañando este tema tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les transmitía su química en Erkenci Kuş? ¿Creen que la frase "si no confías, rompamos" define bien esa intensidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido fascinante como este. Nos vemos en el próximo vídeo.